La bioclimática es en realidad una ciencia muy antigua que se usó siempre en la construcción y en el diseño de viviendas. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de rescatarla. Básicamente nuestros antepasados solucionaban problemas de climatización adaptándose a las condiciones del lugar que les tocaba edificar, con soluciones bastante sencillas y muy racionales. A partir de hace unos 30 o 40 años la arquitectura tomó todo rumbo y empezó a buscar salirse de esos carriles que sentía que como que la encorsetaban, como que la limitaban en su capacidad creativa, y entonces empezó a proponer modelos que solo son sostenibles mediante el uso de sistemas de aire acondicionado, de calefacción artificial, y por lo tanto abandonó esa ruta tradicional. La bioclimática es un nombre nuevo, relativamente nuevo, que surge hace unos 50 o 60 años, pero la ciencia es muy antigua. Estamos recuperando, tratando de recuperar esos saberes, porque no puede ser que si no hay energía nuestras edificaciones no puedan ser viables. Básicamente ese es el principio, ¿no? Se trata de racionalizar el uso de los recursos, ¿no? Y de que la energía se utilice cuando se necesita, en las cantidades que se necesitan. Estamos en una civilización que vive de gastar mucha energía para cualquier cosa que hace, para trasladarse, para fabricar algo, para cocinar, para lo que fuera, y también para las actividades de vivienda. Entonces ese es un poco el propósito de la bioclimática, hacer un uso racional de los recursos y utilizar en la vivienda la energía que es estrictamente necesaria. Tener presente las condiciones del lugar es importante siempre, acá y en Pekín, no importa dónde estemos. O sea, este es un punto importante, que la arquitectura no puede estar divorciada del espacio donde está, sino que tiene que estar integrada, formar parte de ella. Y esto incluye los aspectos climáticos, pero también los aspectos humanos. Entonces, no desatender eso me parece importantísimo, porque para hacer buena arquitectura, lo que podemos llamar buena arquitectura, tenemos que pensar en la funcionalidad. Si yo vivo en una casa en la cual, si no está el split prendido, no puedo estar, hay un problema. Claramente, hay un problema. Y lo mismo pasaría en una zona un poco más fresca, donde baja un poco la temperatura y ya hay que pensar en prender alguna forma de calefacción, porque si no es invivible la casa, también hay un problema. O sea, no estamos en contra del uso de un sistema de climatización cuando el calor es agobiante o cuando el frío es importante. Pero lo que no puede pasar es que dependamos de ellos para que la propuesta arquitectónica sea viable. Eso es lo que no puede pasar. Es decir, tiene que haber un rango en el cual la edificación esté en condiciones de manejar esas variaciones de temperatura y de humedad con satisfacción. Y si pasa determinado límite, bueno, ahí sí vamos a encender el aparato de aire acondicionado, lo que sea. Está bien, no estamos en contra de eso. Nosotros decimos, no lo use, decimos, tratemos de que lo use lo menos posible. Que lo use cuando sea realmente necesario, no siempre, porque no queda otra chance. Y uno de los temas que se debe tener en cuenta a la hora de pensar la arquitectura bioclimática dentro de un proyecto es si es un factor que se debe tener en cuenta desde el diseño del proyecto mismo, o más que nada poner el foco en los materiales a utilizar, en un montón de nuevos materiales que ofrecen distintas alternativas a la hora de pensar en espacios de confort mucho más eficientes. Le preguntamos al arquitecto Mañé sobre estas cuestiones. ¿Dónde poner el foco? ¿En el diseño del proyecto o en los materiales? La bioclimática es independiente de la materialidad. Tiene que ver más con el diseño, tiene que ver con la orientación, con la ubicación, con el uso de los aleros, de las aberturas, de la distribución de los espacios. Pero también se puede apoyar en la materialidad. Puede ir un paso más allá y utilizar materiales que nos ayudan con el control de la humedad, por ejemplo, que nos ayudan a manejar adecuadamente la sonoridad de las construcciones, el uso de la luz, qué sé yo. La materialidad es importante, pero el primer paso arranca por un buen diseño. O sea, yo puedo usar materiales muy buenos, materiales naturales, y apoyarme mucho en ellos, pero si no hay un buen diseño previo, es muy difícil después resolver y esperar que los materiales solucionen la cosa. El primer factor importantísimo a tener en cuenta es dónde voy yo a edificar. Por lo tanto, la bioclimática genera una arquitectura local, no una arquitectura global.
Yo no puedo utilizar, así como viene, el proyecto de una casa que se hizo en Noruega o en Los Ángeles y traerlo a Paraná, sin antes ver cuáles son las necesidades propias de este lugar, cuáles son las características de este lugar y ver cómo adapto ese diseño a las condiciones de acá. Y lo mismo en Córdoba, lo mismo en Montevideo y lo mismo en la Patagonia. Entonces, el primer punto es tener información sobre cuáles son las características del lugar, cuáles son las necesidades del lugar. Si es una zona cálida, si es una zona seca, si es una zona húmeda, si es una zona fría, ventosa, de calmas. Entonces, todos esos elementos son importantes. Y a partir de ahí se empieza a diseñar, no antes. Y en estos últimos años hemos visto dentro de la industria de la construcción y en la arquitectura en sí misma que los nuevos materiales ofrecen un catálogo de opciones mucho mayores a la hora de pensar en la construcción de ambientes y obviamente en el armado de los proyectos mismos. ¿Son importantes los nuevos materiales a la hora de pensar en la arquitectura bioclimática? La materialidad pasa a segundo plano. La materialidad tiene más que ver con algo más abarcativo que es la bioarquitectura o no. O sea, yo puedo hacer bioclimática con materiales convencionales, puedo hacer bioclimática con materiales naturales, puedo hacer bioclimática con una combinación de ambos. Y en esa combinación puedo elegir si me conviene utilizar un material, una espuma aislante para un techo, por ejemplo, o si utilizo un techo verde, o si utilizo ladrillos de barro, adobes, o si hago un steel frame. Es independiente, ¿no? Sí, por ejemplo, hay avances que son interesantes, que en general tratamos de utilizarlos, que son, por ejemplo, el doble vidrio hermético. No es una cosa quizá muy evidente acá, pero en climas más extremos sí, porque la pérdida o la ganancia de calor a través de los acristalamientos es muy importante, y sobre todo en la arquitectura contemporánea, que se prefieren aberturas muy grandes. Entonces, el vidrio no es un buen aislante térmico, es un excelente conductor del frío, del calor en todo caso, y por lo tanto esos acristalamientos son una penalización, hay una pérdida o una ganancia de energía que yo no puedo controlar bien por ahí. Entonces el doble vidrio hermético es una herramienta interesante dentro de las tecnologías modernas que pueden ayudar a reducir ese impacto. Son ejemplos de buena arquitectura desde el punto de vista bioclimática que se han hecho con materiales convencionales. De hecho, yo decía hace un rato, hasta los años 50, 60, quizá los 70, la arquitectura convencional de ladrillo, de planchada de hormigón y demás, obedecía a los principios bioclimáticos. No es culpa de los materiales, tiene que ver más bien con este diseño donde dice, bueno, vamos a transgredir determinadas reglas que hasta ese momento eran casi sagradas, ¿no? La materialidad va por otro lado, genera otros problemas o genera otras cuestiones. Y el arquitecto Placitelli Mañé dice que transgredir ciertas reglas fue algo bastante grave para la profesión a la hora de pensar los proyectos. Pero justamente le consultamos si se está capacitando en este sentido a la nueva camada de arquitectos, ya que la utilización de sistemas bioclimáticos que justamente apunten más a la climatización pasiva, por ejemplo, es algo que hoy en día toma alguna centralidad también por la suba de los costos de la energía. Quizás algo que hace unos años no pensábamos, pero que hoy es fundamental tener en cuenta. Pareciera ser que no. A mí me llega gente de distintas universidades, distintas facultades de arquitectura de dentro y de fuera del país, y parece que estos conceptos han caído en desuso. En todo caso, se ven como materias opcionales, de muy corta duración o en cursos de especialización, pero no como núcleo, como parte central de la currícula de la carrera de arquitectura, que me parece que es donde debería estar. Sin lugar a dudas, la gente se va a volver un poco más receptiva a estos temas de lo que era hasta el momento. Era muy difícil hablar de ahorro en un país en el cual las facturas de luz y de gas eran ridículas.
Entonces ahora que empiezan ya a no ser tan ridículas, quizás va a haber un poco más de receptividad. Pero la palabra ahorro en general en Argentina no es una buena palabra. O sea, la Argentina ha tenido fuentes de energía abundantes desde hace muchísimos años y por lo tanto no forma parte de la cultura del argentino el ahorro. No solo en el tema energético, después están las cuestiones económicas que van por otro lado, pero de alguna manera introducir una cultura del ahorro va a llevar tiempo, por esto que yo digo, porque no forma parte del ADN, pero sí, sin duda esto va a ayudar y mucho, porque por lo menos ahora los números van a empezar a hablar de otra manera y ciertas inversiones que hasta este momento podían sonar ridículas van a empezar a tener sentido.